rogamos la asistencia, la dirección de tu Santo Espíritu para que nos guíe en Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, antes de comenzar, recuerde que al final de la hoja usted va a tener una serie de actividades prácticas que cumplir cada semana y que esperamos que usted cumpla. No es que le vamos a regañar si no lo cumplió, ¿verdad? Esta tabla que usted tiene ahí, que viene los días de la semana, que empieza el martes porque estaba concebida originalmente para darle el estudio el miércoles, ¿verdad? Pero igual podemos hacer el ciclo de esta manera. Esto es un plan de lectura que queremos tener todos juntos. O sea, que cada uno de nosotros puede ir leyendo la Biblia juntos. Puede ir... Aquí hay espacio todavía, mira. Aquí hay espacio todavía. Podamos ir leyendo la Escritura juntos. Pásense usted para aquí, Oscar, por favor, para que Freddy y Margarita se sientan ahí. Mi hermano, la idea es que tener un tiempo de lectura juntos. La hermana Amelia, ella se va a encargar cada semana, cada día, de estar poniendo este texto en el chat de la iglesia para ir recordándonos. Entonces, recuerde, va a estar el devocional que se está compartiendo y el texto, que este texto le sirve para prepararse a usted para la escuela dominical. Amén. Si usted lo lee, va a crecer y además se va a preparar para la clase de la escuela dominical. Amén. Amén. Bien. Sí. A ver, pasa Freddy. Freddy, ¿tienen de la confesión? Usted se la pueden llevar y traerla cada domingo, recuerden. Vamos a ver la clase anterior. Bueno, hoy vamos a estar estudiando el párrafo número 3 de nuestra confesión de fe. Vamos a abrir el párrafo 3. Es importante que usted en casa, estamos en la página, en la página 7. En la 8. Vamos a repasar el párrafo 2 y el párrafo 3. Vamos a abrir en la 7. Es importante que usted en casa, luego con calma, lea todos los textos bíblicos asignados a la confesión, ¿ok? Porque aquí, por una cuestión de espacio, no lo podemos abarcar todo. Pero aquí es donde usted va a poder tener las ideas básicas. En el párrafo 2 habíamos dicho que bajo el nombre de Sagrada Escritura o palabra de Dios escrita están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son todos los libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Si usted abre el índice de su Biblia, se dará cuenta que coincide con estos libros que están acá. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Ya vimos en el estudio anterior la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es el Espíritu Santo soplando sobre las personas escogidas para que ellos puedan entender la revelación y ponerla, ¿por qué? Por escrito sin error. Entonces la Biblia es el libro inspirado por Dios, es la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el canon bíblico, o el canon de la Escritura. Y el objetivo es que usted comprenda qué libros constituyen la palabra de Dios escrita y por qué los libros apócrifos no forman parte de este canon. Vamos a leer el párrafo número 3 en la confesión. El párrafo número 3, la página 8 ahora. Párrafo 3, va a tener el numerito 3. ¿Están todos ahí? Amén. Dice, los libros comúnmente llamados ¿qué? Apócrifos, no siendo de inspiración divina, o sea, no fueron inspirados por el Espíritu Santo, por tanto, ¿qué pasa con ellos? No forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que cualquier otro escrito humano. ¿Qué son los libros deuterocanónicos? Son esos libros que tienen algunas Biblias, sobre todo las Biblias católicas.
en el Antiguo Testamento, que son Primera y Segunda de Macabeo, Judith, Bel y el dragón, etcétera, etcétera. O sea, si usted coge una Biblia católica, se dará cuenta que tiene más libros que los nuestros. Algunos le llaman apócrifos, otros le llaman deuterocanónicos. ¿Por qué nosotros como cristianos lo rechazamos? Es lo que vamos a ver hoy. Pero primero tenemos que plantearnos esta pregunta: ¿qué es el canon de la Biblia? El canon es la lista de libros que Dios ha dado por inspiración para hacer la regla de fe y de vida. El canon es la lista de libros que Dios ha dado por inspiración para hacer la regla de fe y de vida. O sea, son los libros autorizados. La palabra canon originalmente significaba caña de medir o vara de medir. Es lo que hoy en día llamaríamos una regla o una cinta de medir, ¿verdad? Como los maestros de la antigüedad utilizaban esta vara para establecer patrones de medida, la palabra devino en códigos o costumbres autorizadas. ¿Entendido? Entonces, vino a ser sinónimo de reglas o cosas autorizadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a una corte regular, vamos a encontrarnos que usted va a oír quizás a los jueces decir, según los cánones de la jurisprudencia, está hablando de qué, de las reglas del gobierno. Si vamos al campo médico, vamos a oír hablar de los cánones médicos. Los cánones pedagógicos son las reglas que rigen, ¿qué cosa? La educación. Entonces, gloria a Dios, tenemos esta clase tan enorme. Amén. Si tenemos los cánones bíblicos, estamos hablando de los libros que se constituyen en las reglas de Dios. En las reglas de Dios. ¿Para qué usaban los maestros las reglas? ¿Para medir y para qué? Para poner disciplina. Bueno, los libros que tenemos en nuestra Biblia Reina Valera del 60, que es la que nosotros utilizamos, son los libros que constituyen las reglas de Dios, las reglas de disciplina en materia de fe y de práctica. ¿Por qué rechazamos los deuterocanónicos? Porque los deuterocanónicos no fueron inspirados por Dios. ¿Cómo sabemos que no fueron inspirados por Dios? Porque en el Nuevo Testamento nunca se cita ninguna cita del Antiguo de los deuterocanónicos. Por ejemplo, usted ve a Jesús, usted ve a los apóstoles que continuamente decían, Moisés dijo, y citan a Moisés, como dijo el profeta Isaías, citan a Isaías, como dijo Jeremías, como dicen los salmos, escrito está, y citan porciones de Génesis, de Levítico, de Éxodo, de Jeremías, de Ezequiel, de los Salmos. Pero no existe una sola cita que haga alusión a Macabeo, a Judith, a Bel y el dragón, a las adiciones de Daniel. Por tanto, como Cristo y los apóstoles, y después la iglesia del primer siglo, nunca citaron estos libros, la posteridad, ¿qué cosa hizo? Los rechazó. Nunca los aceptó. De hecho, debí haber traído uno porque lo tengo. El Tanaj judío. ¿Saben lo que es el Tanaj? El Tanaj son los libros del Antiguo Testamento de los judíos. Nosotros le decimos Antiguo Testamento, los judíos le dicen Tanaj. Cuando usted va actualmente a una sinagoga y tú pregúntale a un judío cuáles son los libros del Tanaj, te van a decir la misma lista que tenemos nosotros y no te van a citar los deuterocanónicos. Entonces los deuterocanónicos no fueron aceptados dentro del cristianismo primitivo porque los judíos no lo veían como libros autorizados.
Estos fueron añadidos a las Biblias católicas siglos después para justificar malas prácticas que los católicos empezaron a tener. Pastor, a una observación, ¿sabe que yo busqué que era el Tanakh? Pero no me apareció ni en el Larousse ni en el diccionario bíblico, y yo seguí buscando y me aparecía como Tanakh. Sí, A-N-A-J al final. Ya. ¿Cómo es que se llama el libro de los Tanakh? ¿Cómo se llama? Tanakh. T-A-N-A-C. Se escribe así. J. El último es J. Con J al final. Es que para nosotros los latinos esa J al final es difícil. Bien, mis hermanos, déjenme decirle que, por ejemplo, ¿por qué los católicos se vieron obligados a añadirlo? Porque cuando la Iglesia Católica entra en la Edad Media, donde ya no les interesa la Biblia, se pervierte todo. Y cuando vienen a ver, están montados en una serie de paganismos que no tienen cómo justificar. Y los libros deuterocanónicos, que no son inspirados, sí justifican estas malas prácticas. Por ejemplo, ustedes saben que en el catolicismo es muy común: llévate esta medalla de San Benito para espantar los males. Si no tienes novio o marido, mira esta estampita de San Antonio porque te va a ayudar. Estás enfermo, rézale a San Rafael. La persona se murió, vamos a hacer la misa y un novenario, porque al noveno día el alma es que se eleva y se ilumina, y hay que rogar que brille para ellos la luz perpetua, ¿verdad? ¿De dónde sale todo eso? De los libros deuterocanónicos. Porque en el libro deuterocanónico hay una historia donde Dios, a través del arcángel Rafael, da una piedra que es para las curaciones, que el que tenga esa piedra guardada se cura. Ahí es donde vamos a ver que ellos van a decir que el alma se eleva al noveno día si se implora la luz para ellos, y cosas por el estilo. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nunca hay una cita de estos libros en el Antiguo Testamento. Por eso la iglesia primitiva, cuando define los libros de la Biblia, no estaban estos libros, no fueron reconocidos. Porque para que un libro fuera reconocido como canónico o dentro de las reglas, tenían que ser aceptados por todas las iglesias. Segundo, tenían que tener colegialidad con el resto de la Biblia. O sea, no podía contradecir lo que otros libros de la Biblia decían. Además de ello, tenía que tener el respaldo de haber sido escrito por un profeta de Dios, en el caso de los libros del Antiguo Testamento, o por un apóstol. Y alguno puede decir, pero Marcos no era apóstol. Pero Marcos era el secretario de Pedro, y Marcos escribió bajo la autoridad de Pedro. Pero Lucas no era apóstol, pero Lucas escribió bajo la autoridad apostólica. Si usted lee Lucas 1, va a decir las cosas que yo investigué y que fueron ciertísimas entre nosotros, y además Lucas era el compañero del apóstol Pablo, entonces sí tiene una autoridad apostólica. Tenía que ser universalmente aceptado. Por eso no todos los libros fueron aceptados de entrada, sino que fue un proceso hasta que se llega al punto donde se habla de el cierre del canon, el cierre del canon, de las reglas. O sea, ya no hay más libros inspirados, estos son, y la lista la tenemos aquí. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias 2 Timoteo 3:16, Lucas 24:44, Lucas 24:44, Lucas 24:44. Y les digo, Espérense, mi hermana, dé tiempo que todo lo tengo. Lucas 24:44. Sí, mi hermana, léalo, por favor. y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren esto, qué interesante. Jesús está diciendo lo siguiente: todo lo que está escrito de mí,
O sea, Jesús no es una improvisación, es el resultado de un diseño divino y el cumplimiento de profecías. Y él dice, lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés. Vamos a ver esto, que a él aquí va a dar 3 renglones. ¿Cuáles son? La ley. A ver, lea de nuevo. Lo que está escrito de mí en La ley de Moisés. la ley de Moisés. Párense ahí. ¿A qué se refiere cuando habla de la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea, Jesús está diciendo, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento está escrito de mí. ¿Quién es este Jesús en el Antiguo Testamento? Es el hijo de Eva que aplasta a Satanás en la cabeza, es el descendiente de Abraham, en el cual son benditas familias, todas las familias de la tierra. Es este Josué que salva, es este José que entra al pueblo a la tierra prometida, es Noé con el arca. Son las formas que representativas que nosotros tenemos en toda la Biblia, ¿verdad? Y hace alusión a los primeros 5 libros. Entonces, los primeros 5 libros o libros de Moisés son libros canónicamente reconocidos. O sea, tienen el reconocimiento de la Escritura y de Jesús. Porque recuerden esto, Hebreos 1:1. En el pasado Dios habló por los padres y los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea que Jesucristo es la autoridad máxima en cuanto a revelación, a enseñanza y revelación de la Escritura. Amén. Ahora, después dice, en medio de la ley, ¿y qué más? En los profetas. Los profetas. Los profetas y a los sabios. Espérense, no se corran. No sé qué están entusiasmados. Los profetas. Los profetas es la segunda división de la Biblia hebrea. Estos se subdividían a su vez en 2. Los profetas mayores y los profetas menores. Mayores no porque eran más grandes del tamaño de Freddy. Y menores no porque eran chiquitos del tamaño de Jaden. Mayores eran porque eran extensos en escritura o más cortos. Entonces, ¿a quién se refiere por los profetas? A Isaías, Jeremías. Ahora, la tercera división, ¿cuál es? Los salmos. Los salmos. Los salmos resumían a su vez la división conocida como las escrituras o los escritos, que comprendían desde el libro de Job, Salmo, Cantar de los Cantares, Proverbios, y Eclesiastés y Lamentaciones. Entonces, si usted se da cuenta, Jesús está citando el canon o división común que un judío tenía del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y las escrituras o los salmos. Jesús no cita los deuterocanónicos, no cita a los libros apócrifos, no cita el libro de Enoch, no cita primero y segundo de Macabeo. Entonces Jesús mismo nos da testimonio de cuál es el canon del Antiguo Testamento, que son los libros que componen la ley de Moisés, los profetas, los salmos. Todo esto es la escritura. Cuando usted lea la Biblia y usted vea que dice, porque escrito está en la ley, ya usted sabe que puede referirse a los 5 primeros libros. Los profetas dijeron, es o Isaías, o en la escritura está dicho, es un proverbio, es Eclesiastés, es Cantares, es Salmo, es Job. Porque Job, nosotros lo vemos en nuestra Biblia, porque en español no es fácil percibir esto, pero Job es un libro que está escrito en poesía, es un poema, increíblemente. Y ustedes dicen, ¿cómo poema? Es que la lírica nuestra es latina, la de ellos es oriental, es distinta, pero es un poema, está escrito en poema. Entonces, vuelve a leer el texto, mi hermana, por favor, desde el principio. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé,
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí con la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está. Miren lo que dice Jesús. Estas son las palabras que os hablé. Jesús cuando hablaba conforme al canon establecido. Por tanto, la Biblia era para él. Él tenía bien definido qué libros eran la Biblia. Y la Biblia era para él su autoridad y el documento por excelencia para enseñar. Por eso un principio del cristianismo evangélico, el cristianismo, vamos a decir, a mí no me gusta mucho la palabra protestante, porque en el caso nuestro nosotros no venimos del protestantismo. Protestantes fueron los presbiterianos, los luteranos y esa gente. Nuestra iglesia surge a consecuencia del separatismo inglés del siglo XVII. Es un movimiento restauracionista. La iglesia nuestra dijeron, la iglesia católica está pervertida, la iglesia protestante no se protestantizó, vamos a decir así, todo lo que tiene que protestantizarse, no se reformó por completo, lo que hay es que ir a la Biblia y solo a la Biblia. Y ahí surge el movimiento separatista. Dentro de los separatistas están los autónomos y los independientes, o sea que son las iglesias congregacionales, de donde son los puritanos, y los bautistas, que somos nosotros. Que dicho sea de paso, el nombre no los pusimos nosotros. Usted se va a encontrar en internet por ahí diciendo, los bautistas los fundó Juan Smith, no sé quién, no sé cuánto, y se pusieron, no. Los bautistas no los fundó ningún Juan Smith. Sí hubo un fundador, una persona que organizó una iglesia bautista llamado Juan Smith, que dicho sea de paso, fue expulsado de los bautistas, se unió a los menonitas y también lo expulsaron los menonitas porque tenía problemas con la doctrina de la Trinidad. Y eso ocurrió dentro de lo que se llamaba los bautistas libres o bautistas generales. En el caso nuestro es distinto porque nosotros venimos del año 1640 en un movimiento conocido como Particular Baptist Church, que es un movimiento separatista restauracionista que nada tuvieron que ver con los generales. Luego los generales, cuando adoptan la doctrina de la Trinidad, porque ellos tenían problemas con la Trinidad, se unen a los bautistas particulares. Entonces, definitivamente, ¿cuál es el canon de la Biblia? El canon que reconocemos como inspirado y que se vuelve la autoridad en materia de fe y de práctica, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Vamos a Efesios 2:20, por favor, para confirmar eso. Efesios 2:20, otra persona que lea ahora, para dar participación a todos. El nombre bautista viene porque cuando los primeros creyentes separatistas dijeron el bautismo que practican los anglicanos y los protestantes echando agua en la cabeza, y desde bebé no lo vemos en la Biblia, y empezaron a bautizar solo a creyentes y bajo el agua, por burla, los anglicanos y los católicos, los bautizantes, y de ahí viene el nombre. A ver, Esperancita, ¿te iba a leer? Sí, 2:20. Alto y claro. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjense, ahora descubrimos algo. Jesús dice que el creyente debe fundamentar la fe que habla de él y cita los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ahora los apóstoles van a citar otro canon. ¿Y cuál es ese canon? El fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, lo que nos dijeron los apóstoles y los profetas. La frase los profetas era una alusión para hacer mención del Antiguo Testamento. En el pasado Dios nos habló por los padres y los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pero el Hijo transmitió su enseñanza ¿a quién? A los apóstoles. Entonces, cuando dice a los apóstoles, está estableciendo un nuevo canon. No eliminando aclaro, sino añadiendo ¿Y esto qué cosa es? Lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Mateo era un discípulo de Cristo, apóstol. Marcos no era apóstol, pero era el compañero de viaje de Pedro y escribió bajo Pedro. De hecho, se cree
que Marcos originalmente fue escrito en arameo por Pedro y que Marcos lo que hizo fue traducirlo al griego. Lucas, que no es apóstol, pero Lucas estuvo entre apóstoles y trabajó bajo Pablo. Entonces tiene una autoridad también que apostólica. Y el resto de las epístolas que tenemos en la Biblia, hasta el Apocalipsis, fue escrita todo por ¿quiénes? Por apóstoles. Entonces, definitivamente, el canon bíblico está compuesto de dos partes fundamentales. El Antiguo Testamento, que son la ley, los profetas y los salmos, y el Nuevo Testamento, que son las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas dadas por Cristo a través de ¿quiénes? De los apóstoles. Recuerde que el apóstol Pablo llega a decir: el evangelio que yo les comunico no lo aprendí de hombres, sino que lo recibí por revelación del mismo Jesucristo. Entonces, esto define algo, que la única autoridad en materia de fe y práctica dada por Dios para definir las reglas de vida, las reglas de fe, que es lo que significa canon, son los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y el cristiano tiene que aceptar solo estos libros dados por Dios y regir su vida por ellos. Los libros que no son de la Escritura no son canónicos. Por ejemplo, la confesión de fe es una guía para estudiar, pero esto no es un libro canónico. El libro canónico es ¿qué? La Biblia. La hojita de trabajo que usted tiene es para algo didáctico. Eso no es la regla de fe. Eso no es canónico. La Biblia es la única que es ¿qué? Canónica. Entonces repetimos esto. El canon es la lista de libros que Dios ha dado por inspiración para hacer las reglas de fe y de vida. Por eso en toda cuestión el creyente tiene que ir a la Escritura y plantearse qué dice la Escritura. En el gobierno de la iglesia, en cómo se lleva la vida, en la misión, en la espiritualidad, en fin, en todas las direcciones. En segundo lugar, vamos a Deuteronomio 4.2 para hablar de los libros apócrifos. Deuteronomio 4.2. Yo creo que aquí me adelanté en este punto. Deuteronomio 4.2. Yo sé, lo hice todo, pero vamos a rellenarle. Por eso dije, yo creo que ya lo dije. Deuteronomio 4.2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Fíjense, no tenemos definido que el canon bíblico son los libros de ¿cuáles? Del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? La ley, los profetas y las Escrituras y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué dice con respecto al canon? Que nadie tiene autoridad ¿para qué? añadir Para añadir. o para quitar. O sea que una vez que Dios dio su mensaje, ese mensaje está ¿qué? Completo. Eso significa que es suficiente y por ende máxima autoridad. Tampoco se le debe ¿qué? Quitar. Entonces, hay que tener cuidado, porque cuando hay un grupo religioso que le añade o le quita, ya eso es una señal de que es un grupo que está andando fuera del orden bíblico. Por ejemplo, los católicos cometen este error cuando dicen los libros deuterocanónicos, cuando dicen el magisterio de la iglesia, porque el Papa cuando habla en cátedra es infalible y por tanto se vuelve tradición con la misma autoridad de la Escritura. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a los mormones, cuando te dicen el libro del Mormón, el otro libro de Jesucristo.
Los testigos de Jehová, cuando te dicen la atalaya y los libros tienen que ser utilizados con autoridad porque son los que explican. Y así pudiéramos citar cualquier grupo que le da a sus escritos la misma autoridad canónica que a la Biblia. ¿Me explico? Pero tenemos los grupos que le quitan. Pastor, ¿quién le ha quitado a la Biblia? Ah, sí. En el primer siglo del cristianismo hubo un movimiento herético llamado el marcionismo. Marción era gnóstico. Y al ser gnóstico decía que la carne es del diablo. ¿Y qué hizo él? Quitó los evangelios y dejó exclusivamente algunos de los libros del apóstol Pablo. Porque como Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en carne, esto no me conviene, hay que quitarlo. Por eso es que vamos a tener un texto que dice: todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne, el tal es anticristo. Es una respuesta al marcionismo y al gnosticismo temprano que ya existía en los tiempos de los apóstoles. Entonces, si no hay que añadirle y no hay que quitarle, el canon está ¿qué? Completo. Esto es como Dios, hermano. Dios es perfecto, ¿no? Amén. Si yo digo que a Dios hay que añadirle esto, yo estoy diciendo que entonces Dios no era perfecto porque necesitó ser mejorado. Y si yo digo que hay que quitarle, entonces no hay perfección porque tuvo exageración. ¿Me explico? Igual ocurre con la Escritura. En ese término es autoridad absoluta. Entonces el cristiano, aplicando esto a la vida personal, como cristiano, como iglesia, como familia, como matrimonio, todo debe de estar regido por la autoridad de Dios, porque ella sí fue inspirada y porque ella es la que le da rumbo a la vida. Y algunas veces la gente dice: ¿y cómo tú puedes tomar decisiones sin miedo a equivocarte? Mira, si yo tomo las decisiones conforme a la Escritura, no tengo por qué tener miedo a equivocarme, porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios está revelada en la Biblia y hago lo que dice la Biblia, entonces yo estoy dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay iglesias que se reúnen y toman acuerdos doctrinales fuera de la voluntad de Dios. Nosotros basta con mirar a nuestro alrededor y estamos viendo iglesias que se reunieron y acordar quitar el homosexualismo, y por tanto el homosexualismo es aceptable. Y podemos casar homosexuales y recibir pastores homosexuales. ¿Y qué autoridad tiene el hombre para cambiar esto en la Biblia? Ninguna. Ahora, ¿hay que perseguir y matar y acabarle a los homosexuales, guindarlos, acabarle, cortarle la cabeza? No. Porque son seres humanos, pecadores como el ladrón, el chismoso, el mentiroso, el avaro, el adúltero, que necesitan el perdón de Dios, el arrepentimiento, y que si Dios le toca el corazón, se van a convertir. Y Dios lo va a perdonar y Dios lo va a restaurar. Los va a transformar. Y digo esto porque en el mundo cristiano y bautista, hermano, existe un movimiento llamado como neofundamentalismo, que aboga por poner en práctica las leyes del Antiguo Testamento, que incluyen matar a las personas que practican estas cosas. Y eso es inaceptable ante los ojos de Dios. Un cristiano no debe de perseguir a otra persona por el credo que tenga, aunque no comparta con usted. El cristiano tiene que orar y rogar a Dios la conversión, algo de lo cual podemos gloriarnos. La Biblia dice que se gloríe el origen del Señor. Nosotros como cristianos, en el caso de los bautistas y todas las distintas iglesias que salieron de los bautistas o los movimientos evangélicos, es que nunca hemos perseguido a nadie por su credo, porque creemos en la libertad de conciencia. Por eso hay iglesias bautistas que una cree distinto a otra. Sin embargo, esto no se puede decir de los presbiterianos, no se puede decir de los luteranos, de los anglicanos, de los católicos. ¿Pero por qué? Porque nosotros entendemos que cada quien es libre y cada quien dará cuentas a Dios. Y nosotros creemos que en vez de perseguir, lo que hay es que dar el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios que transforma ¿qué? El corazón. Amén.
Entonces, el canon bíblico, los libros apócrifos no son inspirados por Dios, por tanto no poseen autoridad doctrinal. Y ningún libro no inspirado no tiene autoridad doctrinal. Y en tercer y último lugar, los libros apócrifos no son inspirados, no poseen autoridad doctrinal, ya lo dije, no son dados por inspiración divina. Esta semana, por favor, trata de aprender 2 Timoteo 3, 16 al 17, donde habla de la utilidad y propósito de la Escritura. Entonces, en esencia nos quedamos con esta lección. El Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra inspirada y autoritativa ¿de quién? De Dios. Vaya leyendo para la semana que viene, en su confesión, el párrafo número 3. Perdón, el párrafo 4. Párrafo 4, el capítulo 1 del párrafo 4. Capítulo 1, párrafo 4, ¿verdad? Vamos a hablar de la autoridad de la Escritura. Entonces, busque su hoja en la parte de atrás. Tenemos 2 minutos para terminar. Busque su hoja en la parte de atrás, por favor. Tenemos un reto, ¿verdad? Y el reto es que nuestra clase, ¿qué? Crezca. Que crezca nuestra clase. Y estamos creciendo, y gloria a Dios por ello. Miren que... Y eso que tenemos algunos enfermos, porque Moraima estaba en el hospital con su mamá enferma, la hermana Estica está enferma también. Tareas evangelísticas, hermano. Estemos orando para que Dios nos abra puertas. Comparta con una persona la importancia de la Biblia como única autoridad. En esta semana, cuando se encuentre con cualquier persona, simplemente le va a decir: esta semana aprendí que la Biblia es importante y que el Antiguo y Nuevo Testamento son la única autoridad. Mire, 3 principios de nuestra clase van a ser estos: crecer espiritualmente, crecer en conocimiento de Dios y crecer en discípulos, o sea, multiplicarlo. Crezca, aprenda, comparta con otros. Amén. Esta semana busque una persona y dígale: hoy aprendí esto. Y empieza a orar por esa persona y empieza a orar por ella e invítele, defina a la persona, ponga el nombre y empiece a interceder por ella delante de Dios. Bueno, la hermana Amelia ahí les va a estar compartiendo en la semana los textos bíblicos. Amén. Que Dios les bendiga. Tenemos 15 minutos, ahí hay desayuno, hay jugo, pueden compartir, comer, conocerse.